Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Mora. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sede Maracay, de la especialidad de lenguas extranjeras. El día de hoy, parte de mi presentación o de este video educativo que estoy elaborando, trata un tema bien importante y es hacer una sinopsis de la didáctica general. Entonces, iniciemos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es la didáctica general? Bueno, la didáctica general es una ciencia que estudia y analiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos nos preguntaremos, ¿y qué implica el proceso de enseñanza-aprendizaje? El proceso de enseñanza-aprendizaje es un conjunto de actividades que se elaboran, que se ejecutan de cara a realizar la formación de contenidos en áreas específicas para que la persona adquiera diferentes conocimientos. Bien, ahora bien, si ya tenemos claro qué es, preguntémonos a quién va dirigida. Bueno, realmente la didáctica general va dirigida a los diferentes sectores educativos. Llamémoslo un sector primario, un sector de media general, un sector universitario y estudios de cuarto nivel. Bien, o a una formación, pudiese ser también visto de esta manera, o a una formación de cursos específicos en áreas industriales, en áreas profesionales. No necesariamente tiene que estar inmersa en lo que es el sistema educativo venezolano. Ahora bien, ¿qué debe conocer este docente o facilitador de información? Lo primero que debe conocer es cuáles son las características de su audiencia, de sus participantes o estudiantes. En primera instancia, debemos conocer edades, géneros y niveles cognitivos. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, por una razón muy sencilla, porque voy a ejemplificarlo de esta manera. Vamos a suponer que estamos abordando un tema como la sexualidad. Si vamos a hablar de un tema de la sexualidad, yo tengo que hacer uso de este conocimiento, de esta característica fundamental. ¿Por qué? Porque quizás abordar este tema de la sexualidad en un nivel primario nos lleva a pensar en generar estrategias, bien, distintas que puedo aplicar en, en el sistema de educación de media general o en el sistema universitario o en estudios de cuarto nivel o a cursos particulares sobre sexualidad. Entonces, dependiendo de la audiencia, de ese nivel cognitivo. ¿Por qué es importante el nivel cognitivo? Porque el proceso de aprendizaje es diferente de acuerdo a la edad que tenga la persona. Otro de los puntos importantes que debe conocer el docente es si dentro de su grupo de estudiantes o participantes existen personas con algún tipo de eh, condición distinta, es decir, con alguna condición de aprendizaje o pueda tener alguna condición física o motora distinto al resto del equipo. ¿Por qué es importante esto? Porque de una u otra forma facilita al docente generar incluso estrategias distintas para abordar a estas personas o a este conjunto de personas. Entonces, es importante conocer eso. Y por último, es relevante conocer el nivel socioeconómico del grupo de participantes, pues. ¿Por qué? Porque mis niveles de exigencia pudiesen variar, porque mis técnicas para impartir el conocimiento pudiesen variar de cara a eso. Bien, no es lo mismo el nivel de exigencia que yo pueda dar en cuanto a la elaboración de una tarea o de una entregable de cara a una institución pública o una institución privada. Bien, porque en la institución pública pudiésemos encontrarnos con un conjunto de participantes que tienen, perdón, limitaciones para poder este,
tener acceso quizás a equipos electrónicos, a teléfonos, a computadores, que pudiesen no estar pasando en otro segmento económico, ¿no? Entonces, todo este tipo de variables, pues hay que conocerla para poder, de una manera correcta, generar mecanismos didácticos que pudiesen ser útiles y funcionales a todos los participantes pues. Ahora, si ya sabemos qué es y a quién va dirigido y cuáles son esas características, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito? Señores, cuando nosotros hablamos de cuál es el propósito, es que el propósito de la didáctica es transmitir ese conocimiento de una manera efectiva y con un alto índice de calidad. Bien, ¿para qué? Para que ese conocimiento quede, para que pueda existir un análisis teórico y práctico del conocimiento que este grupo o esta audiencia desea obtener de ese proceso de formación. Ahora, dice cuál es el propósito. En efecto, existe un conjunto de elementos que estudia la didáctica y que son importantísimos para lograr ese propósito. Dentro de ellos tenemos la planificación de actividades y planes de estudio. Señores, una de las cosas más importantes de los principios que maneja la didáctica es que debe haber una planificación sobre las actividades que se van a realizar durante el tiempo de formación. Cuando hablamos de las actividades, es que existen planes donde se debe definir cuál es el inicio y el tiempo que dura la fase inicial de la formación, la etapa del desarrollo y el cierre de esa actividad. Cuando hablamos del cierre, es hacer como un review, un feedback, un repaso sobre el contenido visto durante esa sección de clases. Bien, las actividades deben de estar de una u otra forma bien limitada, bien cuantificada incluso en el tiempo. Y por supuesto, todo apegado a lo que son los planes de estudio. Otro de los elementos que estudia la didáctica es la utilización de recursos y materiales didácticos. Esto es importante. Si nosotros vamos a hablar de la utilización de recursos recursos y materiales didácticos, hay que hacer un énfasis en la lista de ellos. Si nosotros hablamos de un recurso, podemos estar hablando de un computador, podemos estar hablando de una cámara, podemos estar hablando de un rotafolio, podemos estar hablando de una lámina de exposición, de un pizarrón. Esos son recursos. Si nosotros hablamos de materiales didácticos, el material didáctico es aquello que se prepara en pro de facilitar el entendimiento del tema que se está abordando. Ahora, ¿hay una conexión directa? Totalmente directa. En este momento, yo estoy utilizando como un recurso didáctico el medio electrónico como la computadora, como el acceso a Internet y como el uso de una cámara y un micrófono para poder dirigirme a ustedes. Ese es mi recurso. Ahora, ¿cuál es el material? La presentación que ustedes están viendo, que viene aunada a unida, perdón, a la explicación que le estoy dando en cada uno de estos ejemplos. Entonces, esa es una distinción muy clara, muy sencilla entre lo que es un recurso y un material didáctico. Otro de los elementos que estudia la didáctica, y no deja de ser menos importante, tiene que ver con la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un tema demasiado extenso, demasiado amplio, pero importantísimo. Cuando hablamos de la evaluación del aprendizaje, hacemos referencia a, número uno, una evaluación cualitativa, una evaluación cuantitativa. Es decir, son mecanismos en los cuales yo voy a medir de manera cuantificativa o de manera cualitativa, quiere decir, ¿a qué se refiere con lo cualitativo? Así la persona demuestra tener dominio sobre algunos temas, sobre algunos ejercicios, sobre la dicción, sobre cualquier tema, bien, que nosotros estemos abordando. Otro aspecto importante
es que yo puedo hacer evaluaciones diarias sobre cada uno de los participantes o estudiantes y no amerito hacer ni un proceso de evaluación cuantitativa. Pero bueno, todo proceso educativo, todo proceso de enseñanza tiene una evaluación, bien sea una evaluación práctica, una evaluación escrita, una evaluación oral. Existe, por eso hablo de que es un proceso muy amplio, pero que es interesante poderlo estudiar. Otro de los elementos que estudia la didáctica, como lo vemos en la lámina, es la gestión del aula y grupos de estudiantes. Por supuesto, la didáctica tiene mucho que ver con el aspecto del manejo psicológico, en el manejo de grupos, de grupos de estudio, en ese dominio, en ese proceso de observación que debe tener ese docente o facilitador de poder detectar situaciones atípicas en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso, como dice en un punto número quinto, la motivación y el apoyo al aprendizaje. Señores, realmente soy del pensar y del considerar que un docente tiene el rol y es esa imagen que queda grabada en cada uno de nosotros, como aquella imagen ética, aquella imagen moral que nosotros debemos difundir y ejemplificar ante los estudiantes, de manera tal de que motivemos al estudiante, que incentivemos. Hoy en día, un docente debe de tener mucha información acerca de lo que es el manejo de grupos de trabajo. Y esto es gran parte de él. Y bueno, otro de los aspectos importantísimos, ya nos hemos paseado en la definición, a quién, cuál es el propósito y cuáles son los elementos. Ahora, la didáctica general de por sí trae consigo y está apoyada en un conjunto de postulados, teorías y modelos. Dentro de los postulados que me parecieron interesantes mencionar el día de hoy, son los postulados de John Dewey. El postulado de John Dewey me llamó la atención porque decía algo así, que el estudiante no es los estudiantes de los primeros niveles de formación no son lienzos en blanco, o lienzos en blanco, perdón, sino que es el profesor el que se encarga de canalizar, de modelar, de hacer entender a ese niño que ese conocimiento previo o know-how que él tiene, cómo poderlo manejar en un mundo social. El postulado de Adolf Ferrier plantea de que la etapa de formación de un niño siempre tiene que estar acompañado por los adultos, tiene que ser orientada por los adultos. Adultos me refiero a su grupo familiar, a su equipo académico, a sus equipos deportivos, a todas las actividades que el niño haga, debe de estar orientada y guiada por personas adultas. Y por último, quería un poco y no menos importante, hablar sobre el postulado de Ovid de Clory. De Clory plantea que todo individuo debe ser formado para enfrentar y acoplarse a los grupos sociales en los cuales se ve desempeñado, a los grupos sociales y a los grupos o esquemas laborales. Entonces, estos postulados me parecen que son interesantísimos y de allí se apoya la didáctica general. Otra de las cosas interesantes que debemos manejar es cuáles son esas diferentes teorías del aprendizaje en las cuales se apoya la didáctica general. Existen como teorías del aprendizaje el conductivismo, el constructivismo, el cognitivismo, el aprendizaje social y el aprendizaje cívico. Cuando hablamos de estas teorías, son, mm, son teorías psicológicas, porque la didáctica, como lo dije anteriormente, tiene mucho basamento psicológico, va apoyado en que el conductismo, por lo menos, es un proceso de em,
vamos a decir, acción y reacción. Sí, podemos hablar de que es algo que tiene que ver con el refuerzo, el castigo, tiene que ver con el estímulo-respuesta. Entonces, es una teoría que dice que muchos de nuestros aprendizajes están basados en el conductivismo. No quiero decir que estas teorías son teorías únicas y mecanismos únicos donde debe de ir dirigido el proceso de aprendizaje. Uno puede tener un poco, utilizar en un proceso de formación diferentes, el conjunto, una mezcla de todas estas teorías de aprendizaje a las cuales hago mención. El conductivismo tiene que ver con el proceso de aprender haciendo. ¿Sí? Pues esto es bien importante. Aprender haciendo. El cognitismo está muy entrelazado con el aprendizaje significativo. Es aquel proceso donde el estudiante o la persona se ve en un proceso de formación prácticamente autodidacta y utiliza a sus facilitadores o a docentes para aclarar dudas sobre temas de interés personal y de formación y de estudios individuales. Y por supuesto el aprendizaje social, los cuales estamos expuestos diariamente, los cuales tienen que ver con esas relaciones que tenemos con diferentes comunidades y culturas. Ahora bien, todas estas teorías tienen que ver con algunos modelos pedagógicos. Y estos modelos pedagógicos se complementan o tienen origen en estas teorías del aprendizaje. Entendamos que es un modelo es una secuencia de procesos, como lo dije en un principio cuando definimos el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un conjunto de procesos que se establecen para seguir un patrón que permita lograr un objetivo común. Entonces existen modelos pedagógicos denominados modelos tradicionales, a través de un modelo conductista, un modelo experiencial, un modelo cognitivista o un modelo constructivista. Entonces cada teoría puede tener su propio modelo pedagógico, pero lo ideal es que nosotros tengamos un conocimiento claro de todos estos postulados, teorías y modelos y apliquemos y tropicalicemos cada uno de estos elementos dependiendo de la audiencia, participantes o estudiantes a los cuales nos dirigimos como docentes o facilitadores de un contenido o de diversos contenidos. Bueno, con esto espero haya sido de suma importancia para ustedes esta explicación que le di en estos breves minutos. Y finalmente, quiero darles las gracias por su atención y aquí le dejo mi correo electrónico por si gustan contactarme y obtener mayor información de él. Que tengan una excelente noche y que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.